Antes de dividir nuestras naves y partir a nuestros destinos diferentes, una nave que brillaba con un color muy claro se acercaba. Nos aparecía en el radar y pudimos asegurar que no se trataba de ninguna nave custodial Anunnaki, pero no estábamos seguros de quiénes eran. Roach hizo señas de luces en conjunto con James. Las mismas fueron correspondidas. Un poco de alivio trajo a la tripulación, aunque era difícil contener al gigante Humans, que estaba bastante tenso. Canal de YouTube Nos Confunden. La embarcación se frenó cercana a las costas de la gran muralla de hielo marciana. Estaríamos exactamente justo del otro lado de las tierras conocidas como Tile 2. Nuestras 4 embarcaciones rodeamos a la misma, pero todo de forma pacífica. Solicité acercarme a hablar con su capitán y Roach accedió, pero acompañándome a cubierta. La otra nave tenía color blanco y brillaba de una forma increíble. Salió un hombre con vestimenta oscura muy pegada a su cuerpo, un sombrero muy extraño. Me hizo señas que interpreté como una especie de saludo y yo intenté imitarle, pero luego saludé como lo hacemos desde siempre, moviendo mi mano derecha. Canal de YouTube Nos Confunden. El hombre empezó a decir algo así: Ekun umensot petrorosantere. En ese momento nos miramos los unos a los otros sin entender nada de lo que estaba diciendo. Roach tomó mi posición por un momento y con un dispositivo empezó a comunicarse con el hombre en un lenguaje que desconocía, pero que no parecía ser el mismo que el hombre había iniciado previamente. Canal de YouTube Nos Confunden. Luego de 4 minutos de una conversación muy extraña y mientras yo calmaba a nuestro amigo Humans, Roach dio media vuelta y me comentó que siguiéramos camino. Hizo señas a los otros 4 capitanes y nos pusimos en posición. La blanca nave también siguió su rumbo. Se podían divisar dentro al menos 2 hombres más y 2 personas de sexo femenino. Una vez que volvimos a ponernos en marcha, Roach me comentó que el capitán de la blanca y hermosa embarcación hablaba un lenguaje humano de hace varios reseteos atrás. Entonces yo quedé atónito y repregunté: ¿lenguaje humano has dicho? Sí, así como escuchas. El hombre provenía de tierras lejanas en búsqueda de Jeki, la gigante humana, que había viajado hacía tiempo atrás a las tierras de Asgard. Canal de YouTube Nos Confunden. Entonces una vez más me quedé perdido y me fundí en mis pensamientos. Intentaba buscar alguna conexión. Mi próxima pregunta fue: ¿de qué tierras has dicho que provenía? Provenía de Enif, según comentó. Enif. Ingresé inmediatamente en la base de datos que tenía y encontré lo siguiente: base de datos ancestral, código C485. Resumen: criaturas originarias extintas en fase temprana de desarrollo por intrusión de los custodios, quienes han tomado sus tierras. Canal de YouTube Nos Confunden. Base de datos Casiopea. Resumen: criaturas originarias aniquiladas en fase 1. El enemigo colonizador obtuvo minerales y dejó las tierras de allí. Esta aventura casi ni había empezado y ya me seguía sorprendiendo. Le comenté a Roach que según mi base de datos, Enif estaría plagado de custodios y que los originarios estaban extintos. Roach, con toda tranquilidad mientras apretaba algunos botones de la nave, me comentó: mira, Helen, las bases pueden estar desactualizadas, pero según lo que comentó esta persona en Enif, es posible que se encuentren humanos ancestrales post-reseteos tempranos. No podía creer con la tranquilidad que me lo estaba contando. ¿Qué hacían humanos ancestrales en unas tierras tan lejanas como Enif? Estábamos hablando de tierras muy cercanas a la Gran Barrera Membrana. Ahora mi mente iba más deprisa de lo que nuestras embarcaciones funcionaban.
Estaba ansiosa por llegar a las tierras de Casiopea y poder ver qué posibilidades reales existían de alcanzar dichas tierras y quitarle el velo a este misterio. Canal de YouTube Nos Confunden.